We welcome the King of Glory. We welcome the King of Glory. Oh, we welcome the King of Glory. Pues Dios le bendiga, mis hermanos. Estoy aquí otra vez, su hermano Amos, con una breve enseñanza que ha picado mi corazón en estos días. Voy a leer con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y voy a leer nada más en versículo 1. Hace poco yo estaba leyendo aquí, y como yo voy dando mucha vuelta en estos días, pasando capítulo 12 a capítulo 16 en este Evangelio de Juan, y nada más volviendo a leerlo de nuevo. Y Dios está enseñándome muchas cosas, hermanos. Y hoy quiero leer este versículo 1 porque algo muy fuerte me ha tocado en este versículo. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice así, Cristo está hablando aquí, dice, no se turbe su corazón, no se turbe su corazón. Creen en Dios y creen también en mí. Hace unos días yo estaba leyendo este versículo y como yo he dado muchas vueltas, como vuelvo a decirles en estos capítulos, instantáneamente me vino un versículo que yo había leído hace unos 2-3 días antes en capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y en capítulo 12 encontramos a Jesucristo hablando también otra vez con sus discípulos. Y en capítulo 12 de Juan, versículo 27, Jesucristo dijo una cosa así a sus discípulos. Dice así, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Entonces, cuando yo estaba leyendo 14:1, este versículo me vino y me confundió un poquito porque en un parte encontramos a Jesucristo diciendo a sus discípulos que no se turbe su corazón. Pero aquí en capítulo 12 encontramos a Jesucristo aquí confesando con su propia boca que se ha angustiado su alma. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo va a tener su alma angustiado, pues? Y un poquito después quiere decir a sus discípulos que no se turben sus corazones. Y para mí no parece muy justo. Y si uno no entiende muy bien lo que está pasando. Cuando encontramos a Jesucristo aquí en capítulo 12, confesando cómo sentía en este momento, cuando Él confesó, mi alma se ha angustiado. Él está diciéndonos como Él entendía en la hora en que estaba viviendo, que Él estaba llegando al punto a dar su vida en sacrificio en la cruz como Cordero de Dios. Y Él ya sabía que había llegado en la hora. Y aún viviendo para hacer la voluntad de su Padre, Él también andaba como un hombre vestido en humanidad, aún siendo Dios. Y Él también tuvo una lucha en sí mismo para obedecer a su Padre en cada punto de su voluntad. Y Él estaba rendido para hacer la voluntad de su Padre, pero esto no quiere decir que Él no sentía la presión de sus emociones y todo lo que iba a costarle a obedecer a su Padre en el próximo paso. Entonces Cristo aquí está enseñándonos que Él también tuvo que pasar por momentos difíciles. Él también sentía en sí mismo angustiado. Él también sentía la emoción. Él entendía cómo iba a costarle a seguir adelante como un hijo obediente. Él no era libre de estos momentos, hermanos. Y para mí es un ánimo porque me hace entender que cuando yo siento una angustia, cuando yo siento un peso, cuando yo siento una tristeza, cuando yo siento un momento de miedo, ese no quiere decir que yo no soy un hombre de fe o mucho menos que yo no soy un hijo de Dios. Ese nomás quiere enseñarme que yo todavía llevo carne. Y esta carne, pues, yo llevo, pero ¿sabe qué? Ahora la carne no nos manda, no me manda mi carne. Ahora el Espíritu Santo que mora dentro de mí, este es lo que me manda y este es lo que yo quiero obedecer. Y Jesucristo, cuando Él confesó que estaba angustiado en su alma, Él no dejó hablar nada más este punto y quedándose angustiado delante de sus discípulos, desanimado. No, Él siguió hablando porque Él dijo, mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
pero para esto he llegado a esta hora. Entonces Él nos enseñó, cuando yo siento angustiado, cuando yo siento todas las emociones que me vienen, cuando yo estoy contando el precio para obedecer a mi Padre, yo no dejo que las emociones me dominen. Yo entiendo que sí siento, pero esta emoción no va a mandarme y yo voy a reconocer por esta hora yo he llegado. Y sí, hermanos, a veces cuesta a obedecer a Dios, cuesta, y nosotros tenemos que perder nuestra vida para ganarlo en la eternidad con nuestro Padre. Y Jesucristo nos enseñó que cuando Él sentía esta cosa, Él entendía y reconoció por esta hora había llegado. Y nosotros también necesitamos entender, hermanos, cuando llegamos a un momento de obediencia que va a costarnos mucho, pero ya sabemos, es el paso de obediencia que va a costarnos. Debemos también declarar y confesar de nuestra propia boca, por esta hora yo he llegado. Entonces no voy a esconderme, no voy a ir por atrás. Esta hora me ha venido porque es mi hora a pasar en victoria. Y una cosa que me vino cuando yo estaba pensando en las palabras de Jesucristo y el ejemplo que Él está dejándonos aquí, es en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, encontramos a nuestro hermano Pablo animando a unos hermanos nuevos, unos creyentes nuevos, con palabras, pero tan lindos. Mira cómo él dice en versículo 22, capítulo 14, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveran en la fe y diciendo, es necesario muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces estas son las palabras de ánimo que Pablo tuvo por sus hijos nuevos en el Espíritu de Dios, en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. En capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 42, Cristo aquí está hablando otra vez y dice, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aunque Cristo también tuvo su propia voluntad en su vida, en su carne, que quería salvarse a sí mismo y correr y escapar el precio de la cruz, Él tenía algo dominándole más fuerte que su propia carne, el Espíritu de Dios. Por eso Él podía clamar a su Padre diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque Él tenía el Espíritu de Dios y fue guiado por el Espíritu de Dios, fue dominado por el Espíritu de Dios, y su deseo más grande en su vida era para glorificar a su Padre. Es lo que Él dijo en el Evangelio de Juan, que sea glorificado Padre. Que sea glorificado Padre. Y Dios le respondió de los cielos diciéndole, yo he glorificado mi nombre y voy a hacerlo otra vez. La Biblia dice aquí en versículo 34 y capítulo 4 en el libro de Salmos, encontramos el rey David que pasaba muchas batallas y muchas dificultades. Muchos querían matarle, buscándole para acabarle. Pero aquí encontramos nuestro hermano David diciendo, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces es muy lindo porque en el Evangelio de Lucas capítulo 22, 44 dice que Cristo estando en agonía oraba con mucho fervor. Estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros podemos ver en los hombres de Dios, sus acciones cuando venía a ellos la angustia, cuando venía a ellos las emociones, las tristezas, las dificultades. ¿Qué era la cosa común entre ellos? ¿Qué siempre hacían ellos para levantarse de este ataque del enemigo, de sus propias emociones, de su carne? Dice Jesucristo que
él oraba con mucho fervor. David dijo, busqué el Señor y él me respondió. Es tan lindo, hermanos, para entender que tenemos un Padre que está escuchando nuestros clamores, está escuchando nuestras oraciones, y cuando buscamos a Él, Él siempre va a escucharnos y va a librarnos de nuestros temores. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Jesucristo y oramos con mucho fervor, aun siendo en agonía, nuestro Padre va a escucharnos y va a mandar la ayuda del Espíritu Santo a nosotros. Va a contestarnos con su poder, va a consolarnos con el Espíritu Santo y va a ayudarnos para ir adelante siendo hijos obedientes. Y hermanos, yo quiero dejarles con estas pocas palabras. Yo quiero que se animen, hermanos, porque tal vez muchos de ustedes están pasando cosas difíciles en este momento, están en medio de batallas y pruebas, no porque han hecho mal, pero porque han hecho bien, están siguiendo los pasos de su Cristo. Y entonces, hermanos, no desanimen cuando viene el enemigo para aplastarle con sus propias emociones. Levántense, hermanos, en la fe, a doblarse delante de su Padre como Jesucristo y orando, hermanos, con mucho fervor, haciendo como el rey David, buscando el Señor, clamando a Él para que Él pueda contestarle y librarse de sus temores. Pues Dios le bendiga, mis hermanos, échale ganas, hasta la próxima vez, hermanos, adiós. Pues Dios le bendiga, mis hermanos, échale ganas, hasta la próxima vez, hermanos. Adiós. We welcome the King of Glory. We welcome the King of Glory. Oh, we welcome